Tesla no hubiera existido, pues no estaríamos hoy hablando de coches eléctricos. Cuando pruebas un coche eléctrico entiendes muchísimas cosas. La sensación es completamente distinta, muchísimo más confortable, no hay ruidos, total silencio. Y una de las cosas también es el coste. El mantenimiento de un coche eléctrico es mínimo. Es cierto, las marcas, sobre todo los concesionarios en Europa, provocan que cada 30.000 kilómetros pases a revisión, para que hagan un diagnóstico de la batería, etcétera, etcétera. No haría falta. No haría falta realmente, pero el negocio de las revisiones se acabaría. El motor eléctrico tiene tan solo 20 partes móviles. Uno de combustión, unas 20.000 piezas. ¿Tú crees en la carga bidireccional? La forma de la que se va a gestionar la energía en los próximos años va a ser totalmente distinta a cómo la gestionamos a día de hoy. Los coches eléctricos tienen baterías que son generalmente muy grandes, de 50, 60, 100, 120 kilovatios hora. El consumo medio de una vivienda aquí en España puede ser de 10 y 30 kilovatios hora. Una batería totalmente llena de un coche eléctrico podría abastecer durante varios días una vivienda. Tú vas a poder tener la posibilidad de que tu coche eléctrico se cargue cuando la electricidad sea más barata posible y la eche a tu vivienda cuando es más cara. El problema que tuvimos del apagón aquí en España probablemente se hubiera podido solucionar si existiese esa tecnología y estuviese desplegada por toda España. ¿Cuál es el principal problema? Para Europa, que China es la que está llevando la voz cantante. Los fabricantes top a día de hoy son chinos. Extracción de los materiales, primero voy a servir a mis fabricantes chinos que a los europeos. Europa va a tener un problema de que va a depender de China 100%. Seres Mortales es un podcast que da voz a la mayoría de la población. Gente corriente contando su día a día. Reflexiones de cómo la gente logra sus objetivos. Seres Mortales es tensión, responsabilidades, concentración y felicidad. La realidad que no nos enseñan. Seres Mortales es gente contando su historia. Antonio, ¿en qué punto estamos realmente de la transición a la movilidad eléctrica? Pues estamos en un punto probablemente de no retorno. Sí que es cierto que en los últimos años, 2023, 2024, incluso 2025, se decía, este es el año del coche eléctrico, pero los datos no terminaban de despegar. El último año, 2025, ha sido un año realmente bueno en cuanto a volumen de ventas, tanto en España, Europa y sobre todo pues, China o Noruega. También es muy importante ese no retorno, ¿por qué? Porque los fabricantes han invertido miles de millones de euros en actualizarse, en actualizar todas sus fábricas y, lógicamente, en equilibrar un poquito el precio del coche eléctrico frente al coche de combustión. Al principio había muchísima diferencia entre comprar un coche eléctrico y un coche de combustión. Había, por ejemplo, me puedo poner el caso de un Opel Corsa eléctrico que costaba 40.000, 50.000 euros casi, algo ilógico. A día de hoy ya se ha equilibrado ese precio, ya podemos decir que es muchísimo más competitivo y es muchísimo más ventajoso comprar un coche eléctrico que uno de combustión a día de hoy. Tienes un canal en YouTube donde toda la gente, ¿no? Hablabas de actualizarse, toda la gente está actualizada que te escucha, ¿no? Comentas la actualidad diariamente sobre todo el mundo del coche eléctrico y todo lo que pasa a su alrededor. Entonces, es un placer tenerte porque vamos a entender mucho lo que está ocurriendo en este siglo XXI, ¿no? Y sobre todo, el objetivo también es entender un poco hacia dónde vamos con todo lo del coche eléctrico y todos los cambios que van a suponer en nuestra vida, en nuestra sociedad, ¿no? Me gusta que comentabas lo del el punto de no retorno. ¿Hay algún otro factor que incentive que de verdad puede ser un punto de no retorno? A ver, políticamente en Europa se está haciendo muchísima presión para que se apueste por el coche eléctrico. Hay una normativa, la de 2035, que se quiere prohibir la venta de coches de combustión a partir de esa fecha. Es cierto que en los últimos días, meses, semanas se está flexibilizando un poquito, pues porque se ve que a lo mejor 2035 es demasiado optimista para alcanzar esos hitos. Pero sí que ha provocado, al menos desde los últimos meses y años, que las fábricas o que las marcas, digamos, se pongan las pilas a la hora de electrificarse. ¿Qué países van más avanzados en todo esto? Porque vemos el mercado, ¿no? Y vemos pues BYD, que ha acelerado mucho y que es muy popular ahora mismo con China. También tenemos Tesla siempre, que está ahí. Hablaremos luego más en detalle, ¿no? Si es un poco más marketing, un poco más la calidad del producto. ¿Qué países están tomando un poco ventaja en todo este mundo? Bueno, sin duda alguna, China es la que lleva la ventaja competitiva en todos los sentidos. China ha hecho algo muy bueno, es que hace años no podía competir, o sus marcas no podían competir con el resto de fabricantes europeos ni americanos respecto a la combustión. Entonces, ¿qué dijo? Vamos a centrarnos en una tecnología nueva, que es la eléctrica, y lógicamente, ¿qué ha provocado?
que la inversión incluso del propio país, como de las propias marcas, vayan como 10, 15 años por delante que el resto de fabricantes. Por lo tanto, tienen una tecnología puntera en el sentido de eficiencia, de lanzar coches muy bien terminados, es decir, tienen el conocimiento. ¿De dónde viene el conocimiento? Pues de las marcas europeas, que incluso americanas, que muchas optaron por fabricar en China por tema de costes, pero ¿qué ha hecho China? Enriquecerse a la hora de saber cómo se fabrica un coche y ahora implementarlo en los coches eléctricos. Por lo tanto, el mito o es que es un coche chino, es un producto chino, no tiene nada que ver con que sea un producto malo ni que sea de segunda calidad. Todo lo contrario. El otro día estaba buscando marcas de coches chinas, ¿no? Y me salían fotos en Google de logos, de marcas y así. La única que conocía era BYD, ¿vale? Pero es que había un montón más que no tenía ni idea que existían, porque un poco igual el marketing no nos llega a Europa, pero sí que es verdad que lo que tú dices, están estudiando un montón, están acelerando muchos procesos y su mercado simplemente en China, ¿no? Que no exporten fuera a Europa y a otros países, pero que en China ya es muy grande, ¿no? Esto del coche eléctrico allí. Claro, allí la cuota de mercado del coche eléctrico es un 35% en el último año, Wow. que es lógicamente una barbaridad. Es muy curioso cuando vas a China, a cualquier ciudad de China, sobre todo las más pobladas, que hay tanto coche eléctrico o vehículo eléctrico, porque las motos también, la mayoría son eléctricas, que se oye silencio. Es decir, es un contraste muy curioso porque no estás acostumbrado. Pues sales a la ciudad de España o de Europa y lo que oyes es ruido de los coches. Pues es súper curioso. Respecto a marcas, sí, pues está habiendo una invasión de marcas chinas, hay muchísimas, incluso grupos muy fuertes, que incluso a lo mejor muchos de los que nos están escuchando se creen que las marcas son europeas y es todo lo contrario. Por ejemplo, el grupo Geely, ¿vale? Tiene marcas en su haber como Lotus, Volvo, sí, Polestar, que es más o menos reciente. Entonces, ¿qué ha hecho China? Quedarse con las marcas que los europeos no querían y aquí venderlas como si fuesen europeos. Wow. Por adelantarse de quizás lo que ha tenido que hacer BYD. BYD. Sí, les gusta llamarles BYD. Les gusta BYD. Les gusta. No sé lo que significa BYD en chino, pero quizás a lo mejor no algo bueno. Vale. Entonces pues siempre insisten muchísimo esa marca de decir, no, nos llamamos BYD, que es Build Your Dreams, realmente. Vale. BYD sí que ha tenido que trabajarse, darse a conocer en Europa, pero, por ejemplo, el grupo Geely con sus marcas europeas, que como hemos dicho, Polestar, Volvo, que fíjate, fue un Volvo que antes pertenecía a Ford, pues fue comprada por Geely. Y tenemos casos también de otros grupos, grandes grupos, como el grupo SAIC, que tiene MG. Sí. Esa era una marca británica, pues el grupo SAIC tiene ahora MG. ¿Y por qué ocurre esto? O sea, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? Pues porque anteriormente había muchísimas marcas europeas. Todas no podían sobrevivir a una demanda que estaba limitada. ¿Qué hizo los grupos chinos? Pues ser, entre comillas, listos. Vamos a comprar la marca. No, simplemente la exposición de la marca. Sí, es lo más inteligente que puedes Luego hacer. La tecnología ya la ponen ellos. Claro. Es decir, las fábricas, el producto es chino, pero la marca es europea. Entonces evitan ese proceso de darse a conocer y incluso el conocimiento de que, oye, estoy comprando un coche europeo, aunque no sea real. También si te vas a Audi o te vas a otras marcas, el producto viene de China en muchos de los modelos. Es decir, pero bueno, digamos que el conocimiento de la marca, pues tú te compras un coche Volvo y crees que te estás comprando un coche sueco. En cambio, te estás comprando un coche chino. Sí, no, completamente. Es que es lo que decíamos, es el movimiento más inteligente que como empresa, ¿no?, puedes hacer con cualquier cosa, sea automóvil, sea todo. Ganarte algo que ya está con nombre en el mercado, no tienes que invertir. Está ya posicionado. Claro, en darte a conocer y todo. Y luego lo que tú dices, la tecnología, ya la pongo yo. Me sorprende que otras potencias un poco de Europa no se hayan dado cuenta de estos movimientos, o incluso en América, ¿no?, en Estados Unidos, que hayan dicho, ojo, que están comprando todas estas marcas y hubieran hecho algo. Claro, las compras no han sido de ahora. Es decir, desde años atrás, cuando el coche eléctrico no estaba posicionado y digamos que Europa tenía el control de los motores de combustión, tenemos el conocimiento, los fabricamos nosotros, pero claro,
todo ha cambiado. Claro. Ahora los motores son chinos, las baterías, Claro. las mayorías vienen de China. Es decir, ha cambiado el panorama por completo. Como país y como potencia, ¿no? Un poco también hablando geopolíticamente, entiendo entonces que es un movimiento invertir en todo lo que sea desarrollo eléctrico de automóvil, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, el problema es la ventaja que lleva, por ejemplo, todos los fabricantes chinos. Ya hay una ventaja Ya muy hay una grande. ventaja. Es igual que Tesla. Tesla, creo que comentaremos más adelante ese caso porque es muy, muy particular, que incluso se comenta de que a lo mejor si Tesla no hubiera existido, pues no estaríamos hoy hablando de coches eléctricos. Pero bueno, llevan una ventaja tecnológica pues, de muchos años. Y el problema es que no es nada fácil recuperar todo ese terreno cuando ellos ya tienen la tecnología, tienen las fábricas y tienen los costes. El coste de producir en China es muchísimo más barato que producir en Europa. Es curioso, ¿no? Cómo ellos se dieron cuenta un poco antes o cómo invirtieron en todo esto antes que el resto. Creo que fue una apuesta de decir, no podemos competir en coches de combustión. ¿Qué tecnología creemos que puede tener éxito? Y lógicamente el propio gobierno chino trabajó para implementar el coche eléctrico en el propio país. Y a partir de ahí, pues expandirse. Puede haber salido mal y el coche eléctrico no llegar a ningún punto. Es decir, tenemos de hace décadas que existían coches, algún que otro coche eléctrico y se quedó en el olvido. Pero bueno, parece ser que por los datos, por la presión política, las distintas regulaciones y medidas, el coche eléctrico es el presente y futuro y parece ser que ha acertado. Apostó y parece que ha acertado. Te iba a preguntar precisamente eso, que si de verdad crees, y me imagino que sí, ¿no? Claro, pero ¿por qué el coche eléctrico es el futuro? Pues el coche eléctrico, la mejor forma es cuando pruebas un coche eléctrico entiendes muchísimas cosas. Es decir, la sensación es completamente distinta, es muchísimo más confortable, no hay ruidos, es decir, realmente vas en total silencio. Y una de las cosas también es el coste del kilómetro. Si cargas en casa, puede salirte 100 kilómetros por 1 euro o incluso menos, depende de la tarifa que tengas en casa, pero aún así, aunque hagas viajes, sigue siendo más competitivo y un precio más barato el viajar en coche eléctrico. Luego también tenemos otros puntos, el mantenimiento. Aquí sí que es un poco ambiguo. El mantenimiento en un coche eléctrico es mínimo, porque realmente los componentes de un coche eléctrico son muchísimo menores que un coche de combustión. Es cierto que las marcas, sobre todo los concesionarios, aquí en Europa provocan que cada 30.000 kilómetros pases a revisión, pues para que hagan un diagnóstico de la batería, etcétera, etcétera. No haría falta. No haría falta realmente. Pero, lógicamente, si no, el negocio de las revisiones se acabaría. Es decir, por eso Europa o las marcas europeas tienen un grave problema. Pueden cargarse los concesionarios, porque realmente podrían dejar de existir, pero para ellos es también importante que existan los concesionarios como tal. Es muy curioso, ¿no? O sea, que aunque parece que se soluciona un problema al tener menos tratamiento, ¿no?, del coche, por así decirlo, siempre va a haber algo que te haya volver a ese concesionario, ¿no? Para ver que todo está en orden, etcétera, etcétera. Es lo que quieren, porque lógicamente es una fuente de ingresos. Muchos concesionarios, digamos que viven no de la venta del coche, sino de luego del servicio postventa. A ver, no es que no se necesite un mantenimiento de un coche eléctrico, pero sobre todo se centran en revisar el estado de la batería, que la batería no esté degradada, y la revisión de los cables de la propia batería, para que estén en buenas condiciones, etc. Pero lo que es intercambio de aceites no existen prácticamente, simplemente filtros del aire sí que tienes que cambiarlos cada X tiempo, pero ya está, ¿no? Es que para que nos hagamos un caso real, un motor eléctrico tiene tan solo 20 partes móviles. Vale. Uno de combustión, unas 20.000 piezas. Es decir, la probabilidad de que se rompa una motor pieza de combustión es muchísimo mayor que uno de eléctrico. Me ha sorprendido también que cuando hemos hablado, te acabo de preguntar de si el coche eléctrico es el futuro, uno de los puntos que has destacado es la experiencia.
Porque yo es algo que no había pensado. Yo siempre he pensado que el coche eléctrico puede ser el futuro por términos pues, de calentamiento global, políticas de geopolíticas, etcétera, etcétera. Pero la experiencia es algo que suma completamente. Entonces, Claro, yo tengo casos de amigos de que estaban dudando si comprarse un coche eléctrico o no y prueban un coche eléctrico y dicen, ya no quiero saber nada más de un coche de combustión. El grado de satisfacción de quien ha probado o tiene un coche eléctrico es altísimo. Es decir, el próximo coche que se compren probablemente sea un coche eléctrico. es como un poco cuando pruebas un poco el automático para alguna gente, ¿no? Exacto. Que es un poco reticente al automático frente al manual, pero luego dices, uff, qué cómodo todo, ¿no? Eso es. Es cierto, a ver, el coche de combustión tiene también su gracia, es decir, yo he sido siempre amante del mundo del motor y he disfrutado muchísimo con los coches de combustión que he tenido en el pasado. Pero es cierto que si ahora me das a elegir, independientemente de que sea más ecológico, etcétera, etcétera, mi apuesta seguiría siendo un coche eléctrico. No quiero saber, es decir, las prestaciones son muy superiores también, es decir, aunque pensemos que, ostras, esa sensación de acelerar, de sentir la conducción, un eléctrico te lo puede ofrecer perfectamente. Imagino que escucharás, luego hablaremos también, porque al contar noticias diarias, ¿no? También estarás actualizado completamente de todos los mitos un poco, ¿no? O noticias que van saliendo que tampoco son del todo ciertas, ¿no? ¿Cuáles son algunas que te han llamado la atención respecto al coche eléctrico frente al coche de combustión? Por ejemplo, esto que me acabas de decir de esta sensación de velocidad o de conducción que tienes con el coche de combustión es que es inigualable, pero tú me dices que con el coche eléctrico sí que se obtiene. Hay algunas otras que es importante recalcar para la gente que nos esté viendo pueda tenerlo en cuenta. Sí, quizás una de las más famosas es con un coche eléctrico no se puede viajar, vas a tener que estar 8 horas para cargar la batería. Bueno, esos son mitos y que lo mejor es probarlo. Yo siempre que alguien está indeciso le digo, ves al concesionario, dile que te deje un fin de semana un coche eléctrico y hazte un viaje. Haz un viaje como te harías de forma normal. Y vive tú la experiencia directamente y verás que no es tan complejo como quizás lo pensabas o no tienes que esperar tanto tiempo. Por suerte la tecnología está avanzando muchísimo. Las baterías de hace 10 años no tienen nada que ver con las baterías de hoy en día. En 10-12 minutos hay baterías que se pueden cargar hasta el 80% y poder hacer viaje sin ningún tipo de problema. Aparte de las autonomías. Las autonomías están creciendo un montón. Es decir, lo normal a día de hoy es que un coche eléctrico ya tenga 300, 400, 500 kilómetros de autonomía real, lo que te permite ir de aquí, de Zaragoza a Madrid, sin tener que parar, o si quieres parar a tomarte un café, mientras te tomas el café, tienes el coche otra vez cargado para volver. Es decir, no hay problema. ¿Cuál es la experiencia que viviría alguien que, por ejemplo, tiene que ir, vamos a ponernos en los casos más extremos, ¿no? De Santiago a Sevilla con un coche eléctrico? Pues hace años sí que tendría que programar un poco dónde tener que parar, cuánto tiempo vas a tener que estar, etc. Ahora hay más de 30.000 puntos de carga aquí en España operativos y la mayoría de carga rápida. Por otra parte, los propios vehículos ya te planifican la ruta. Vale. Es decir, hace años no te planificaban, te decía, vale, del punto A al punto B, pues como en un coche de combustión, pues vas a tardar 8 horas porque son 1.000 kilómetros. Ahora, lógicamente, la tecnología, y es algo imprescindible, te incluye un planificador de ruta. ¿Qué significa ese planificador de ruta? Que te calcula, pues tú sales con el coche 100% cargado o con la carga que tengas, te va a decir, vas a tener que parar aquí, vas a tener que estar 10 minutos. Vas a tener que hacer otros 200, 300 kilómetros y parar aquí otros 10, 12 minutos. Es decir, te calcula la ruta más óptima y los tiempos de carga más óptimos. Es decir, no tienes que planificar, no tienes que organizar nada. Quizás, en nuestro caso particular, como viajamos con niños, ¿qué hacemos? Pues intentamos planificar que las paradas coincidan con la comida o con el desayuno o con la cena. Claro. ¿Por qué? Porque aprovechas, y además es que los críos cada 2 horas tienen que bueno, bajar del coche. Incluso el conductor, ¿no? Incluso que el conductor. Un viaje, lo que hablamos de punto A a punto B, Santiago, Sevilla, tienes que hacer descansos, sí o sí. Exacto. O sea, va a haber momentos que vas a tener que hacer descansos. ¿Cómo funciona un coche eléctrico, Antonio? Pues es lo más sencillo que hay en el mundo. Es decir, los componentes más importantes es el motor, la batería y el software, que el software es el que se encarga de gestionar el vehículo.
Para muchos, y esto está dicho por mucha gente, de que un coche eléctrico es un ordenador sobre ruedas. ¿Vale? También está el mito de es una lavadora, por el hecho de que es algo eléctrico. Pero bueno, eso es más despectivo que otra cosa. El motor eléctrico es, como hemos comentado antes, súper sencillo. Es decir, es un elemento que no es muy grande, que lo que hace es transforma la energía en movimiento. Ese es el proceso que hace, mediante unas bobinas, y si quiere ir hacia adelante, pues pone la electricidad en una posición, y si quiere ir hacia atrás, pues la invierte. No tiene marchas, no tiene ningún tipo de complicación, y como hay muy pocos elementos, son súper fiables. Luego tenemos la batería, que es el elemento probablemente más caro dentro de un coche eléctrico. Es cierto que ha bajado muchísimo el precio del kilovatio hora. El kilovatio hora es la medida de la batería, de la capacidad. Entonces, desde 2013 hasta ahora ha bajado el precio un 80%. Por lo tanto, eso está permitiendo a los fabricantes pues, ser mucho más competitivos y hacer precios muchísimo más acordes a los coches de combustión, e incluso en algunos casos por debajo. La batería hay que entenderla como un recipiente donde está en su interior celdas, que son otras cajas, y dentro de esas celdas hay pues, unas pilas. Las pilas alcalinas de toda la vida, con distintos tamaños, etcétera, pero son pilas. Y ahí es donde se almacena la energía o la electricidad que da alimento al motor. Y no tiene nada más. Y luego el software, pues para que sea más eficiente, para que gestione las distintas. Te lo comentaba porque, claro, yo me pongo en la tesitura de alguien que quiere comprar coche, está valorando un coche eléctrico, cuáles un poco serían las preocupaciones que puede tener al comprar un coche eléctrico. Imagino que la batería, ¿no? Puede ser un poco la fundamental, lo que tú decías, el conocimiento, el tener el conocimiento, vaya, de si voy a poder hacer viajes tranquilamente, de manera autónoma, etcétera, etcétera. Y luego el software también, imagino que es muy determinante, ¿no? O sea, quiero decir, lo que determina que un coche eléctrico será mejor o peor que otro coche eléctrico, entiendo que es la batería y el software. Sí, y la unidad de potencia, que es el motor, pero sobre todo el software. Tesla, en el caso de Tesla, uno de los puntos fuertes es su software, porque gestiona muy bien, son coches que son muy eficientes respecto a otras marcas. Es decir, con baterías más pequeñas son capaces de rendir muchísimo más, tanto en potencia como en autonomía. Las preocupaciones a la hora de comprar un coche eléctrico de la batería, principalmente está de, oye, sí, la batería se degrada, sí, se degrada, como todos los elementos electrónicos que llevan una batería, con el paso del tiempo se degradan. Pero no es tan alarmante como se piensa. Hay mucha gente que dice, a los 5 años tengo que tirar la batería y comprar una batería nueva para el coche eléctrico, y que, como es el elemento más caro, no compensa. No es así. Es decir, las degradaciones a día de hoy, pasado 100.000, 200.000, 300.000 kilómetros, rondan el 80-85%. E incluso las marcas, dependiendo de cada marca, las garantías que ofrecen de si la batería se degrada por debajo de un porcentaje son de 8, 10, 12 años, incluso algunas de por vida. Es decir, que ofrecen unas garantías porque están convencidos de que no va a fallar. ¿Fallan algunas? Sí, pero como todo, tú te puedes comprar un coche de combustión, te puede salir rana y vas a tener problemas, errores y fallos. En un coche eléctrico puede pasar lo mismo, pero de normal, es decir, lo normal es que no tengas ningún tipo de problema. ¿Cuál es el comentario un poco más hater que has oído respecto a los coches eléctricos? Porque yo me pongo un poco a pensar, ¿vale? Y todo lo que me está diciendo, yo intento ser un poco reticente, siendo un poco siguiendo el sentido común, ¿no? Y te digo, si hay un apagón, no puedo cargar mi coche, ¿no? Pero es que si hay un apagón... Tampoco puedes echar gasolina. Claro, entiendo que te va a ser muy complicado también encontrar una gasolina que te diga, sí, mira, esta gasolina para ti al mismo precio que estaba antes, etcétera, etcétera. O sea, que quiero decir que todo hay que verlo, ¿no? En el contexto y entenderlo. ¿Hay algo que te haya sorprendido mucho? ¿Algún comentario que hayas escuchado? Bueno, que no tiene ningún sentido. En algunos casos, refiriéndonos a las baterías, de que se incendian, que son muy probables de que se quemen. Sí, eso te iba a comentar también. Es un mito. Es un mito. Es decir, porque hay muchísimos estudios que ya demuestran que la probabilidad de que se incendie un coche eléctrico de forma espontánea es muchísimo menor que un coche de combustión, o incluso con un accidente o lo que sea. ¿Por qué se tiene esa percepción? Pues porque es cierto que los medios, incluso pues, el telediario y tal, cuando se incendia un coche eléctrico es noticia. Es noticia. Y ya si es un Tesla, pues todavía más. Entonces, claro,
tú estás viendo en el telediario, en internet, se ha incendiado un coche eléctrico y piensas que todos se van a incendiar. Pero en cambio las noticias de un coche de combustión se ha incendiado pasan como muy desapercibibidas. Incluso si lees los comentarios de la gente, dice, esto es seguro que es un coche eléctrico, cuando no es un coche eléctrico. Yeah. Es un mito. Es decir, y hay que tener en cuenta que lógicamente pasan todos los controles de seguridad. Ahí cada vez las baterías son muchísimo más seguras. Es decir, están reforzadas para que en el caso de que haya un accidente, es decir, no pase absolutamente nada. Es un poco el caso del accidente de coche con el accidente de avión, ¿no? Cuando hay un accidente de avión se ve en todos lados, salen miles y miles de aviones diarios, pero cuando hay un accidente de avión salen todos los telediarios. Claro, y ya piensas que se va a caer todos los aviones. Eso es, sí. Es un poco parecido. ¿Cuál es el mejor coche eléctrico que yo puedo comprar a día de hoy? Es una pregunta complicada. A ver. No hay respuesta. Va por gustos y por... Si me preguntas a mí personalmente, para mí, a día de hoy, Tesla está ofreciendo los mejores vehículos eléctricos. Piensa que, Antonio, yo quiero comprar un coche eléctrico. ¿Qué me dirías? ¿Qué tengo que saber? ¿Con cuál me decido? Tesla, me acabas de decir que para ti es un poco... ofrece lo que más un poco, ¿no? Sí. ¿Por qué? Tesla fue la primera o de las primeras marcas en ofrecer coches eléctricos. Tienen un conocimiento brutal y además está ofreciendo modelos o coches con una relación calidad-precio brutal. Es decir, son de los que más autonomía ofrecen. El software que es propietario es una auténtica pasada. Es decir, no hay de momento ninguna marca que se haya acercado en ese sentido. Y digamos que es un ecosistema... Es un poco también... Tesla se compara un poco con Apple. Vale. Y Elon Musk con Steve Jobs. Es decir, es un poco... entonces, hay gente que le encanta Tesla y hay gente que no quiere saber nada de Tesla, pues por el propio CEO o por ser americanos, etc. Pero como producto, a día de hoy, para mí están un pasito por delante del resto. BYD es otra apuesta también muy buena, pero es cierto que son coches muy buenos, pero menos eficientes. Quizás tienen que trabajar un poquito más en esa parte de batería. Bueno, batería, BYD lo que tiene es que fabrica sus propias baterías. Es decir, su negocio es totalmente vertical, fabrican absolutamente todo. Es decir, tienen un control brutal. Pero no sé si es por el tema del motor, por tema de la batería o del software, que son menos eficientes. ¿Qué significa eso? Que con una batería del mismo tamaño que las de Tesla vas a poder hacer menos kilómetros. Aún así, a día de hoy es cierto que cualquier coche eléctrico que te puedas comprar son realmente buenos. Es decir, vengan de donde vengan. ¿Qué tendrías que analizar? ¿Cuántos kilómetros vas a hacer diariamente? Si vas a hacer viajes o no vas a hacer viajes. ¿Qué tipo de segmento te gusta más? Pues quieres que sea un compacto para moverte bien por la ciudad, quieres que sea más un SUV, quieres que sea una berlina. Es decir, hay muchísimos parámetros a la hora de elegir un coche ideal. Es decir, un coche ideal no existe, depende un poco de cada persona. ¿Y qué requiere que yo me compre un coche eléctrico? Porque imagino la instalación para cargarlo, ¿no? Tengo que tener algo en casa especial. A ver, lo recomendable es, si tienes un garaje tanto privado como comunitario, es que te instales un punto de carga. ¿Por qué? Porque ahí vas a tener una de las grandes ventajas de los coches eléctricos. El precio del kilómetro recorrido va a ser muy, muy bajo, porque las energéticas te ofrecen tarifas muy pensadas para la carga del coche eléctrico. Y luego, siempre que salgas de casa, vas a ir con la batería al 80, al 100%, es decir, con toda la autonomía posible del vehículo. Algo que con un coche de combustión a día de hoy no puedes, no tienes un depósito de gasolina. No, sería todo distinto, la verdad. Entonces, eso es una ventaja, realmente. ¿Es necesario? Es recomendable. Yo conozco gente que no tiene garaje comunitario y sigue teniendo un coche eléctrico. ¿Se complica un poquito más? Pues bueno, ya tienes que planificar de que una vez por semana tengas que ir a un sitio donde cargar. Pero bueno. ¿Es pesado económicamente hacer esta instalación? ¿La inversión? Bueno, ahora mismo el plan MOVES 3 que caducó el año pasado te financiaba el 70% de la instalación. Y el precio de una instalación media pues ronda los 1.600, 1.800 euros. Tampoco es... Depende un poco también de si tienen que tirar cable hasta
hasta tu contador, es decir, un poquito de... Pero vamos, no son instalaciones que digas súper caras. Y el ahorro de gasolina, por así decirlo, en un viaje es muy diferencial. Sí, sobre todo si sales de casa con la batería cargada, que hay, pues, podemos decir que está 1, 2, 3 euros los 100 kilómetros. Vale, 1, 2, 3 euros los 100 Depende de... En casa. En casa, depende de la tarifa. Y luego ya, depende también de dónde vayas a cargar luego en el viaje, pues vas a tener unos precios u otros. No es un precio fijo como a lo mejor la gasolina. Aunque bueno, la gasolina también depende si paras en uno u otro, Sí. varía. Pues aquí pasa lo mismo. Pero, por ejemplo, cargar la batería totalmente para hacer 400, 500 kilómetros, a lo mejor te sale por 20 euros. Wow. En viaje. Es decir, en cargadores que son rápidos, que en 20, 30 minutos lo tienes cargado y que los precios son algo superiores, 0,40, 0,50 euros el kilovatio hora, depende un poquito. Has comentado antes que si no, se dice que si no hubiera existido Tesla, posiblemente no estaríamos hoy aquí hablando de los coches eléctricos. ¿Por qué? Tesla hizo algo muy bueno. Cuando lanzó sus primeros coches eléctricos, que era el Model S, que aún sigue existiendo, bueno, actualizado, pero sigue existiendo. Bueno, el primero fue un Tesla Roadster, que fue una adaptación de un Lotus, pero bueno, para ellos como 100% suyo es un Model S. ¿En qué año estamos hablando? 2012. Por ahí, creo que es el primer modelo, o incluso un poco antes. ¿Qué hizo? ¿Qué necesito? Es decir, se hizo una pregunta que los demás no se hicieron. ¿Qué necesitan los usuarios para comprar un coche eléctrico? La respuesta es un sitio donde puedan hacer viajes y puedan cargar el coche eléctrico. ¿Qué hizo? Pues desplegó una red propia de cargadores ultra rápidos que están actualmente en todo el mundo. Entonces, ofreciendo esa ventaja, la gente se animaba a comprar los coches Tesla. Además, en ese momento lanzaban promociones de si cargas siempre en los superchargers, que se llaman así, los cargadores rápidos de Tesla que están distribuidos por todo el mundo, si compras el coche en ese momento, tienes la carga ilimitada gratis. Ilimitada. Lo puedes usar todo lo que quieras hasta que mantengas ese coche. Luego, si te compras otro coche de Tesla, pues ya lo pierdes. Pero, claro, la gente... Es como hacer una suscripción... Era un chollo. Claro, anual a algo, ¿no? Por un precio de precio. Sí, bueno, era... Una suscripción vitalicia. Era una suscripción vitalicia. Y tú vas, conectas el coche, cargas en los cargadores de supercharger, desconectas el cable y coste cero. Y tienes otros 500 kilómetros para recorrer. Y eso lo hicieron cuando sacaron el primer modelo. Cuando sacaron, suyo. Y aquí en España también lo llegaron a lanzar. Cuando llegó Tesla a España, los primeros meses lanzaron esta promoción para provocar un poco pues, que la gente se animase a comprar el coche. Y eso fue lo que fue ver de que... Porque, a ver, Tesla no fue la primera marca en producir o fabricar un coche eléctrico, pero claro, se dio cuenta de por qué el resto no habían tenido éxito. Porque claro, tú te compras un coche eléctrico y excepto en tu casa que lo podías cargar, donde lo cargabas si querías hacer viajes. Claro, los demás esperaban de que otros proveedores fuesen los que instalasen los puntos de carga para hacer viajes. Tesla no quiso esperar, no quiso decir, la necesidad... Si nosotros generamos necesidad de que la gente compre coche eléctrico, tenemos que darle la solución a su problema, que es dónde cargar un coche eléctrico si viajo. Y eso fue para mí diferencial. Es como una estrategia de marketing perfecta, ¿no? Llevada a un término tan amplio como son los coches, por así decirlo. Claro, sí. A ver, la inversión que hizo en su momento fue brutal, porque claro, instalar puntos de carga en distintas zonas, fíjate, en Estados Unidos, con lo grande que es, pero sabía que si no hacía eso no iba a vender ni un solo coche eléctrico. ¿Cómo ha sido el desarrollo de Tesla en estos últimos 10 años? ¿Qué crees que es la mejor mejora que han tenido? A ver, Tesla sí que es cierto que ha lanzado muy pocos productos, realmente tiene en el mercado aquí en España 4 productos. En Estados Unidos tiene un quinto que es la Tesla Cybertruck, que es como una pick-up. Pero aquí en España tienes el Model S, Model X, Model 3 y Model Y. Tienes 4 productos, 4 coches. Y con ello han conseguido pues ser los coches eléctricos más vendidos en España, por ejemplo, en 2025.
fue el Model 3, el coche eléctrico más vendido. ¿Por qué? Pues porque la tecnología, todo el conocimiento que han adquirido en los últimos años, que es lo que están ahora haciendo las marcas europeas, ellos ya lo han podido ir aplicando. Y luego Tesla es muy diferente al resto. No es un fabricante de coches, ellos no se categorizan como un fabricante de coches, es un fabricante de tecnología. Y eso que les ha permitido ser muy ágiles a la hora de decir, Tesla no espera a los famosos restyling de las marcas europeas, de que cada año, cada 2 años cambian un poquito el coche y aplican todas las mejoras. No, Tesla en el momento de que dice esta mejora y la aplica. Va incluyendo. Y ya, es cierto que tú te puedes comprar el coche en enero y en febrero a lo mejor el coche lleva esa mejora que... Y se actualiza. Sí, claro. Correcto. Y luego el software ha sido clave. Fue uno de los primeros marcas, por no decir la primera, de que su software ha ido evolucionando a lo largo de los años. Es decir, tú te comprabas un coche y sabías que a final del año ibas a recibir distintas actualizaciones y iban a hacer el coche mejor, claro, más eficiente, con novedades, con mejoras, etc. Eso es un punto a tener en cuenta muy grande cuando te compras un coche. Quiero decir, claro, nunca te vas a quedar atrás. Claro, es eso. Luego también Tesla se está intentando diferenciar desde el primer momento en la conducción autónoma. ¿Crees en la conducción autónoma? Está muy cerca de conseguirlo. ¿Sí? Yo creo que sí. Está muy cerca de conseguirlo. Es decir, es una pasada lo que... En Estados Unidos, incluso aquí en Europa ya han hecho pruebas y el sistema funciona. Es cierto que genera dudas de... Claro, hay muchos casos, muchas probabilidades, es decir, la cantidad de información que tienen que tratar es brutal. Pero que la conducción autónoma va a llegar, y no creo que dentro de mucho, es una realidad. El otro día estaba viendo un vídeo de uno que estaba probando el Cybertruck de Tesla en Estados Unidos. Y decía, mientras no lo conducía porque tiene conducción autónoma, ¿no? El Cybertruck. En Estados Unidos sí. Entonces, si tienes el paquete adquirido del Full Self Driving, que llaman Full Self Driving supervisado ahora porque todavía no tienen las licencias para que no sea supervisado, es decir, significa que la responsabilidad cae en el conductor. Sobre ti. Si pasa algo, la responsabilidad es del conductor. Pues decía que, claro, al ver la conducción autónoma decía, es que me imagino un futuro donde yo programe mi ruta y pensando a lo grande y a lo bestia, yo esté atrás en el coche duchándome y preparándome para el evento que tengo en tal sitio. Eso es decir, la tecnología existe, las grandes barreras son las burocráticas, porque aquí en Europa sobre todo están siendo muy poco flexibles a la hora de hacer pruebas y está haciendo que Europa se esté quedando atrás en una tecnología que va a ser el futuro. En China tienes un montón ya de empresas que están con los famosos robotaxis ofreciendo servicio a clientes. ¿Y por qué esta reticencia con esto? Es que yo no lo entiendo, porque si tú ves los datos de gente fallecida en accidentes de coche, es que no es algo de político, ¿no? Es ya algo... Es regulatorio. Y que es... Pero me refiero que la influencia de esto no es solo política, es social también. Es mejorar un poco el sistema social, porque muchos accidentes de coche ocurren por el fallo humano, porque somos humanos, ¿no? Y ocurren miles de historias. Si eso lo controla una máquina, que sí, asusta porque lo controla una máquina, pero si hay controles de que todo puede salir bien, la conducción guiada y todo esto, la independencia, no entiendo por qué esa reticencia. Es difícil de entender, porque quizás sea el miedo de que pueda pasar algo, es decir, pero es cierto que los datos están ahí y son muchísimo más fiables a día de hoy ya un conductor que sea un ordenador que un conductor humano. Es decir, en el caso de Tesla, cada X tiempo publica informes de seguridad donde dicen el porcentaje de accidentes de un coche Tesla con el Full Self Driving activado y sin uso del Full Self Driving. Y es muchísimo mayor el de accidentes con un coche conducido por un humano que por el sistema. Aquí en Europa, yo no sé si es miedo pero claro, está perjudicando muchísimo el avance y el desarrollo de esa tecnología aquí en Europa. Porque aquí hay empresas que podrían estar apostando por esa tecnología, pero se ven bloqueadas de poder hacer pruebas. Se tienen que ir a Estados Unidos, se tienen que ir a China, pudiendo aquí
poder tener todo. Es algo que parece inevitable. Sí, es cuestión de tiempo. O sea, quiero decir, en todas las imágenes del futuro que tú te puedas imaginar, no te imaginas conduciendo un coche. Te imaginas que te están llevando o que te está llevando el mismo coche o máquina, ¿no? Es que ya es una realidad. En China hay servicios que hacen eso. En Estados Unidos tienes Waymo, que es de Alphabet, que es de Google, que te hacen eso. Tesla en los últimos meses está con los robotaxis suyos, que son Teslas Model Y que te puedes comprar tú, es decir, que no es una tecnología nueva, haciendo ya ese servicio de robotaxis, que están en pruebas, pero... ¿Qué son los robotaxis, estos de China que has comentado? Son empresas como Tesla o como Waymo que ellos ponen a disposición del usuario una flota de taxis, pero en esos taxis no va nadie. No va el conductor, no va el taxista, sino va nadie. Es decir, tú desde el móvil pides el servicio, el coche va donde tú estás, te metes como si fueses en un taxi y te lleva al punto que tú has dicho. Y esto ya está pasando en China. Eso está pasando en China, está pasando en Estados Unidos, en determinadas ciudades. Waymo, que ves una referente en ello, está haciendo ese servicio y Tesla se está metiendo ahora, es decir, poniendo en marcha ese servicio también. Es decir, que no es una tecnología que existe y que está funcionando. Que es cierto que en ocasiones hay cosas que no están contempladas, porque claro, es cierto que cuanto más se usen, esas empresas más información van a tener para sus redes neuronales entrenarlas y saber el coche qué tiene que hacer en cada circunstancia. Por lo tanto, en el momento que se rompa esa barrera de cuantos más flotas, más vehículos estén en circulación, más rápido se llegará al 0% de accidentes, aunque nunca será 0%, pero al 0,1, 0,2 o el que sea. Claro, es que lo que yo veo que puede ser un problema, ¿no? Es que no me imagino un sistema o unas carreteras donde convivan estos dos coches, ¿no? Que tiene que ser, lo que tú dices, que tiene que ser igual un poco o todo o nada, en el sentido de que lo que tú dices, cuanto más coches autónomos haya, menos riesgo de accidente habrá, más sabremos sobre esto, etcétera, etcétera. Pero tiene que ser un poco, o los metemos todos de golpe para ver cómo funciona, o probarlos individualmente es complicado, ¿no? Claro, es complicado esta transición. Lo complejo es eso, mezclar las dos tecnologías, porque el ser humano es imprevisible. Si todos los coches que existiesen fuesen autónomos, sería muy sencillo. ¿Por qué? Los coches se comunicarían entre sí. Sabrían en todo momento el coche de delante qué es lo que va a hacer. O incluso se comunican. El problema es cuando metes en esa ecuación el ser humano. Y lógicamente todas estas empresas, Waymo, Tesla, están trabajando con esa condición de... Sí, tengo que trabajar con un ser humano que va adelante y no sé si aunque me ponga el intermitente a la izquierda, se me va a girar a la derecha. Y tiene prisa de llegar al trabajo y está Exacto. estresado, etc. Y aún así lo están gestionando muy bien. La verdad es que sorprende. Hay vídeos por internet, tanto de Waymo como de Tesla, que parece magia. ¿Cómo te imaginas el futuro? Porque tú tienes muchos datos, mucha información para trazar una imagen de futuro mucho más detallada o acercada a la realidad que la mía. Entonces, ¿cómo te lo imaginas? A ver, no sé en cuántos años, pero que dejaremos de conducir va a ser una realidad. Es decir, será todo autónomo y si en algún momento queremos darnos el gusto, el capricho de conducir, tendremos que irnos a unos sitios donde se permita conducir por un ser humano, ya sea una pista o sea un circuito o lo que sea. Será un hobby que hagas aparte. Sea un hobby exacto. Como es decir, como hoy en día, si vas con tu coche de combustión y lo quieres poner a 300 km por hora, te tienes que ir a un circuito. Pues será algo parecido a eso. Serán coches totalmente autónomos y que el tiempo que dedicas a conducir lo dedicarás a otra cosa. A ver una serie, a leer, a trabajar, lo que sea. Pero qué bueno. Eso que parece ciencia ficción que hemos visto en películas, es decir, realmente ya se está llegando, se está alcanzando. Yo cuando realmente hice un poco de clic fue cuando vi el Cybertruck de Estados Unidos. Porque, quiero decir, yo tampoco estoy muy actualizado, ¿no? Diariamente o semanalmente de todas las noticias que van surgiendo, pero cuando tú ves coches eléctricos, de alguien que lo ve desde fuera, tú ves coches eléctricos, pero te meten de repente semejante bicho y dices, ¿qué es esto, no? Conduce, tiene autonomía, es una máquina tecnológica. Pero vamos, no solamente la Cybertruck. Es decir, lo que
Tesla ha desarrollado es la tecnología para aplicarla a sus coches. Es decir, lo que ellos llaman Tesla Vision está aplicado en la Cybertruck, está aplicada en el coche más barato de Tesla, en el Model 3, en el Model Y, en el Model X y Model S. Y que cualquier usuario puede comprarlo y esa tecnología va a estar disponible para usar cuando las regulaciones lo permitan. La diferencia de Tesla respecto, por ejemplo, a Waymo utiliza los sensores LiDAR, que en teoría pues, son caros, pero dan muchísima precisión. ¿Vale? Tesla ¿En cuanto a qué? ¿Los sensores LiDAR, cuál es su función? Lo que hacen es un mapeo Mapeo. Es decir, detectan objetos Ujú. de forma muy precisa, lógicamente. ¿Qué hace Tesla? Para abaratar costes y que sea una tecnología muy accesible y muy replicable en sus vehículos, solamente utiliza las imágenes que captan sus cámaras. Tiene distintas cámaras distribuidas en sus coches y con toda esa información que capta, que dices, ostras, es un poco peligroso, tiene una red neuronal brutal que sabe interpretar lo que hay a un coste muchísimo más barato. ¿Cómo de ayuda es esto para el conductor? Es alucinante, ¿no? La Sí. ayuda que te da esta información cuando tú vas conduciendo. Claro, es decir, ahora en los coches Tesla, me pongo en Tesla porque yo tengo un Tesla, Sí, sí. entonces soy el que más estoy familiarizado. Tú estás viendo en la pantalla los objetos que está leyendo el vehículo. Ves las personas, ves coches, ves camiones, ves autobuses, y eso es lo que está realmente interpretando el vehículo. Ves semáforos si están en rojo, amarillo, verde, etc. Entonces, es sorprendente, incluso tú puedes activar el autopilot o incluso el full self-driving en España, pero muy limitado, y ves que el vehículo, vas por la autovía y va automático, te cambia de carril para adelantar. Es decir, sí que es cierto que por la regulación tú tienes que confirmarle la orden de decir, pásate de carril, ¿Vale? pero en Estados Unidos lo hace totalmente autónomo. Es decir, tú le dices, quiero ir a este punto y no tienes que tocar el volante ni nada. Lo hace automáticamente. Desde luego es algo que si se quiere y se trabaja, es como tú dices, algo inevitable y que va a ocurrir. Claro. O sea, imagino que la tecnología difiere en cosas, pero el piloto automático en los aviones se podría aplicar perfectamente. Es que, y llevamos años y años y años con piloto automático en los aviones. Es decir, que si se quisiera hacer eso en los coches, no creo que, o sea, es complejo, pero no creo que es lo más difícil del mundo, ¿no? En un avión también la creencia es que los pilotos aterrizan el avión. Sí, lo hacen por hobby, pero lo hacen porque les gusta, ¿no? Eso es verdad. Pero el propio avión sería capaz de hacerte la ruta completa, de aterrizar, de despegar totalmente de forma autónoma. Así que ellos ponen el piloto automático cuando va en crucero, porque si no tendría que estar todo el rato controlando, pero la tecnología la tienen para que en caso de que la climatización sea muy, muy mala, haya niebla o lo que sea, puedan aplicar o les pase algo a los pilotos. Podrían ponerlo en piloto automático y aterrizar totalmente autónomos. Hablando de las baterías, ¿vale? Un poco un tema que puede ser pues un obstáculo para alguien que se quiera comprar un coche eléctrico, se puede convertir también en un futuro que imaginemos en algo positivo, ¿no? ¿Tú crees en la carga bidireccional de las baterías? Sí, totalmente. Es decir, la forma de la que se va a gestionar la energía en los próximos años, no sé cuántos, pero en los próximos años va a ser totalmente distinta a cómo la gestionamos a día de hoy. Los coches eléctricos tienen baterías que son generalmente muy grandes. Es decir, hay coches que tienen baterías de 50, 60, 100, 120 kilovatios hora. El consumo medio de una vivienda aquí en España de diaria puede ser de entre 10 y 30 kilovatios hora. Es decir, que una batería totalmente llena de un coche eléctrico podría abastecer durante varios días una vivienda. Entonces, eso va a cambiar por completo. ¿Por qué? Porque tú vas a poder tener la posibilidad de que tu coche eléctrico se cargue cuando la electricidad sea más barata posible y la eche a tu vivienda cuando es más cara. Incluso en caso de un apagón. O incluso en un apagón, podrías tú alimentarte de la batería. Ha habido casos, por ejemplo, en Estados Unidos, de que estaban operando en una clínica y se fue la luz. Conectaron un coche eléctrico a la máquina que tenían que necesitaban y pudieron seguir con la operación. Son casos extremos. Wow. Es cierto que para eso no vale cualquier coche eléctrico, tiene que estar preparado, igual que la infraestructura de la vivienda tiene que estar preparada para que admita
lo que llaman V2H, que es Vehicle to Home. Yeah. Luego está V2L, que es una tecnología mucho más sencillita, que lo que te permite es extraer la energía de la batería para conectar pues, un portátil o una herramienta de trabajo, etc. Y luego V2G, que es Vehicle to Grid, que es echar la energía a la red eléctrica. Entonces, la idea en un futuro será sin duda alguna de que las baterías van a servir de compensación. Cuando haya excedentes, se cargarán, y cuando haya muchísima demanda y que a lo mejor la red eléctrica no dé abasto, suministrará las baterías de los coches eléctricos de toda España o de todo el mundo esa electricidad. El problema que tuvimos del apagón aquí en España probablemente se hubiera podido solucionar si existiese esa tecnología y estuviese desplegada por toda España. De que las baterías hubieran entrado en acción y hubieran seguido suministrando energía. ¿Tú crees que eso es una realidad que va a ocurrir en unos años? Debería de ser, porque nos permitiría ahorrar muchísimos costes. Y usar, es decir, el vehículo eléctrico como otro fin, aparte de poder movernos, tener una central eléctrica movible. Es como el que tiene un generador en casa. Es como tener un generador. No deja de ser como otra inversión, ¿no? Exacto. Me voy a comprar un coche eléctrico con vistas a que cuando termine el año va a ser mejor que ahora por todas las actualizaciones, pero es que además, si esto ocurre, puede que se convierta en el generador de mi casa. Claro. Y incluso abaratar costes, como tú dices. Claro. Son muchos cambios, ¿no, Antonio? Son muchos cambios que parece que está... O sea, quiero decir, que parece que está todo en ebullición, a punto de explotar, ¿no? Y que incluso alguien esté apretando así la bolsa para que no salga, ¿no? Pero al final es inevitable que que vaya saliendo poco a poco cosas, avances, ¿no? Que sí. El coche eléctrico van a cambiar la sociedad. Ha estado o está siendo muy asociado a desarrollos tecnológicos, es decir, paralelos. ¿Sí? Porque la conducción autónoma podría ser totalmente viable con un coche de combustión, pero sí que se le está asociando muchísimo a los vehículos eléctricos. La forma de gestionar energía, lo mismo. Es decir, es como si el vehículo eléctrico fuese muy tecnológico. Realmente es lo más sencillo que hay, es decir, muchísimo más sencillo que un coche de combustión. Pero digamos que las marcas han estado aprovechando o las circunstancias de aplicarle esa dosis de tecnología. ¿Cómo se hacen las baterías de los coches eléctricos? Porque imagino que el litio es el material más importante, ¿no? Para hacer las baterías. Sí, a ver, hay distintos tipos de baterías. Las más conocidas son las conocidas como LFP, que es litio ferrofosfato, y las NMC, que es níquel, manganeso y cobalto. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. A día de hoy se está apostando muchísimo por las LFP, las de litio ferrofosfato hierro, porque son más baratas de fabricar, son más seguras y permiten, digamos, una degradación o ofrecen una degradación quizás menor. Pero se está desarrollando otro tipo de baterías en paralelo. Las baterías de sodio están teniendo una gran evolución. Es cierto que a día de hoy son utilizadas sobre todo para uso de almacenar energía, no para los coches eléctricos, pero los avances están, digamos, permitiendo que a lo mejor en un futuro de 1 o 2 años se puedan aplicar también al sector del automóvil. Y sobre todo el gran salto lo vamos a tener en las baterías de estado sólido. Vale. Que esas baterías de estado sólido a día de hoy son muy caras, pero permiten almacenar muchísima densidad energética en el mismo espacio que una de NMC o de litio. ¿Qué va a permitir? Que en el mismo espacio, el mismo peso, poder tener muchísima más energía, por lo tanto, muchísima más autonomía. O, para el caso decir, vale, reduzco la capacidad de la batería porque no necesito tanto y entonces reducir costes. Es decir, esta es la evolución que está teniendo el desarrollo de las baterías es brutal. ¿Cuál es el principal problema? Para Europa, especialmente, que China es la que está llevando la voz cantante. Es decir, los fabricantes top a día de hoy son chinos. KTL es el mayor fabricante de baterías del mundo. Y China controla un poco todo esto. Claro. Controla la extracción de los materiales, controla, pues primero voy a servir a mis fabricantes chinos que a los europeos. Es decir, Europa va a tener un problema de que va a depender de China 100%. Es más, aquí en Zaragoza, Stellantis ha llegado a un acuerdo con este fabricante chino KTL para fabricar una fábrica de baterías aquí en Figueruelas. Vale.
Pero ¿la fábrica de quién es? Ya, De los claro, chinos. claro. Bueno, estaremos más cerca, ¿no? De que nos Sí, llegue igual pero- antes la batería, pero depende Claro, de ellos. va Claro. a ser una ventaja competitiva para Stellantis porque la batería no va a tener que viajar, la fabrican ahí y se las van a implementar en sus vehículos, pero el control va a seguir siendo de un fabricante chino. Incluso, no sé si has leído en el telediario o en los periódicos, de que KTL va a traer a 2.000, 3.000 chinos aquí a Zaragoza para que ellos sean los que pongan en marcha la fábrica. No No, sabía. no quiere. China tiene. Además, a mí que me toca trabajar o colaborar con fabricantes chinos del motor, son muy controladores. Es decir, siempre van a poner a una persona china por encima de la española para controlar. No quieren perder el control. O sea, avanzamos hacia, ¿no?, unos años también en los que China va a tener mucho poder con esto de las baterías y se seguirá expandiendo, ¿no?, lo que tú dices, y construyendo estas, Claro, Europa, estas fábricas. a la hora del combustible dependíamos mucho de Oriente Medio. Ujú. Ahora Ahora la va a ser- transición será depender de China. Uf, y es un problema también si avanzamos todo hacia coches eléctricos. ¿Qué pasa con Oriente Medio, no? Porque toda esa riqueza que ha Claro, salido del Pero petróleo, por así Oriente decirlo, Medio, la gasolina. sí que es cierto, para Oriente Medio lo está haciendo bastante bien. Es decir, está apostando también por el turismo, Ujú, sí, claro. que eso es un Pero basado en la riqueza también. basado en la riqueza. Y también está invirtiendo en marcas de coches eléctricos. Lo están haciendo. Lo están haciendo. Los fondos soberanos de Oriente Medio tienen propiedades incluso del Mercedes-Benz. Claro. Es decir, que Hombre, es como lo único que no se sabe, no se conoce, Ya. pero es decir, se están preparando también un poquito saben que el petróleo es algo limitado y están preparando para que su riqueza siga siendo alta. ¿Y el litio? ¿Es limitado? A ver, es un material limitado, pero sigue siendo muy abundante a día de hoy. El principal problema que tenemos del litio es la extracción del material. A día de hoy no hay tantas minas como las que nos gustaría para tener la suficiente demanda para dentro de unos años. Se están construyendo minas, están avanzando en ese sentido, e incluso hay marcas como BYD o Tesla de que ellos mismos son, es decir, BYD y Tesla son muy parecidas realmente. Lo que ellos quieren es tener un control total del proceso de la fabricación del coche eléctrico, pero desde la materia prima. ¿Qué están haciendo? Pues tienen sus propias refinerías, su propia extracción de materiales primas, fabrican sus propias baterías, fabrican sus propios motores eléctricos para no depender de externos. Claro. Es cierto que siempre al final tienes que depender de proveedores De algo, porque sí. no pueden dar, pero ellos tienen el conocimiento y la tecnología para poder, en caso de que un proveedor les falle, seguir tirando. La batería de Tesla es de Tesla. En la batería, Tesla está desarrollando unas nuevas baterías, unas nuevas pilas, que son las 4680, pero la tecnología es suya, pero la está cediendo a Panasonic, que ha sido su gran aliado en los primeros años de vida de Tesla. Panasonic, en el momento del nacimiento de Tesla, llegaron a un acuerdo para que su principal fábrica de baterías estuviese con la fábrica de Tesla. Entonces, tal como sale la batería de Panasonic, llegaba en el montaje. A día de hoy, Tesla depende también de fabricantes chinos como KTL, es decir, muchos de los coches eléctricos a día de hoy, porque no da abasto Panasonic para abastecer toda la demanda de Tesla, y también de LG Energy, que es coreana. Es curioso cómo está conectado todo. Dime, Sí. cuéntame. No, pero Tesla, es decir, a día de hoy Tesla, digamos que no fabrica su propia batería, pero sí que tiene control del proceso de... BYD sí que fabrica su propia batería. Las conocidas como baterías Blade son de LFP y son de fabricación propia. Es decir, BYD es un gigante que no nos podemos hacer una idea. Es enorme. Es ¿no? enorme. Generan... Y se están viendo muchos más en España ya, ¿eh? Sí, pero ahí tienen ciudades de 5.000, 6.000 ingenieros trabajando diariamente. Patentes al año generan, pero que no te puedes hacer Todo ni la idea. investigación. Todo investigación. Sí, no nos podemos hacer la idea. Mira, ¿cuándo nace BYD? Porque más o menos. No es una empresa con muchos vieja. años. No es vieja, ¿no? No. Claro, es que China acelera mucho los procesos. Es que es alucinante como no, en pocos años. No tengo el dato, pero probablemente 2000 y algo será. Es decir, que tenga 15, 20 años. Sí, como es que mucho. eso es un poco. O sea, es un poco lo que me imaginaba y sorprende, ¿no? Que una empresa así ya sea lo que tú dices, el mayor gigante o uno de los mayores gigantes
tan bestia. Sí. Esto de investigación y acelerar procesos, ¿no? Y irte, apostar por ello y Claro, ir con y todo, tener el ir con control todo. absoluto. Es decir, no depender de terceros. Ellos saben que si tienen el conocimiento, tienen el poder. Mm. Y aparte de reducir costes, que van a ser muy competitivos a la hora de luego vender sus productos a los usuarios finales, saben que no depender de un proveedor es muy importante. Pues les puede fallar un proveedor, puede quebrar el proveedor y puede suponer un problema. Entonces, claro, sí. El problema un poco, para resumir este bloque del litio, ¿no? No es que no haya litio, porque sí que es limitado, pero como por ejemplo puede ser otro material que tenemos mucho, es más la extracción del... Sí, a día de hoy la extracción es limitada. Sí que es cierto que el litio también se utiliza en los componentes electrónicos, etcétera. Es decir, hace unos años hubo una crisis de los microchips que parte fue pues porque no había litio. Es decir, no se podía extraer tanto litio como se demandaba. Lógicamente eso se va corrigiendo con el paso del tiempo y que se está haciendo trabajos para que la extracción de litio sea mayor. Pero no nos tenemos que preocupar, al menos a medio largo plazo, bueno, corto, medio largo, de que nos vayamos a quedar sin litio. Aún así, se están trabajando en la parte de I+D de desarrollo de baterías para que se utilicen menos litio, para que se utilice menos cobalto, que sí que es un material bastante más caro. Es decir, se están buscando distintas vías, distintas alternativas para que no exista ese problema que a lo mejor nos encontramos en unos años con el petróleo. ¿Hay alguna que tú crees que pinta mejor que otra de estas alternativas? A día de hoy, es decir, la apuesta más segura son las del LFP, las de litio ferrofosfato de hierro, por su equilibrio en costes y en capacidad. ¿Por qué sabes tanto, Antonio? Hemos comentado antes que tienes un canal, se llama Somos Eléctricos, pero ¿qué es Somos Eléctricos? Somos Eléctricos realmente es un medio digital especializado en coches eléctricos y movilidad eléctrica. El proyecto nació en 2017, es decir, que llevamos ya unos cuantos años activos, y nació pues un poco primero como hobby. Yo soy ingeniero informático y bueno, siempre me ha gustado el tema internet, he llevado otros proyectos también de páginas web y dije, oye, creo que puede tener, quería hacer algo distinto. Y el mundo del motor siempre me ha gustado, incluso de combustión. Y dije, pero me tengo que diferenciar del resto de páginas web o de medios digitales que existen, que había muchos, es decir, muy súper conocidos y competir contra ellos era imposible. Dije, me tengo que especializar en algo. Y dio la casualidad que en 2017 empecé a probar coches eléctricos y dije, puede ser una apuesta, puede que me salga bien y sigamos adelante como está siendo, o puede ser que el coche eléctrico no tenga cabida y tengamos que aparcar el proyecto. Y entonces me especialicé en movilidad eléctrica, en coches eléctricos, y hasta ahora. Y la diferenciación de Somos Eléctricos respecto a otros medios digitales es que intentamos que la gente esté informada de distintas formas, de distintos medios. Lógicamente desde nuestra página web, somoseléctricos.com, o también desde, si a la gente le gusta ver vídeos de YouTube, pues desde haciendo vídeos de YouTube, donde ahí también hacemos reviews de vehículos, artículos de opinión o vídeos de opinión. También podcast, si la gente prefiere, en vez de verme o vernos, escucharnos, pues también puede. Y luego también tenemos lo que es una newsletter que también enviamos todos los días con las últimas novedades del sector. Entonces, buscamos un poco esa diferenciación y cubrir todo el espectro. Yo soy alucinante cuando un poco te descubrí y hablamos, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás de que diariamente todas las noticias están actualizadas y es información de primera mano, ¿no? Hablábamos antes fuera de cámaras que todos los días surgen noticias de esto, ¿no? De Tesla o de coches eléctricos y ahí está todas las noticias. Pondremos todo en la descripción, ¿vale? Del episodio para que vayan al canal si quieren saber más, mucho más. Yo quiero preguntarte, has dicho que empezó como un hobby, ¿has llegado a profesionalizarlo? Sí, está profesionalizado y contamos con, es decir, en total en el grupo, en el proyecto somos 2 personas y le dedicamos el 100% de nuestro tiempo a ello. ¿Qué sientes de haber conseguido profesionalizar algo? Empezó como un hobby y se ha convertido ahora en tu vida, ¿no? Sí, pues hemos conseguido algo que para nosotros era muy importante, no trabajar. Realmente no trabajamos porque nos gusta tanto lo que estamos haciendo diariamente que supone un hobby. Sigue siendo un hobby, pero lógicamente
nos permite dedicarle muchísimo más tiempo que antes. Es decir, creo que el mejor trabajo es aquel que no te cuesta esfuerzo ni levantarte para trabajar, ni, aunque lógicamente suponga un esfuerzo, porque hay épocas donde hay muchísimas presentaciones, hay muchísima información y tienes que cubrirla absolutamente todo y sacrificas horas de sueño para seguir adelante con el proyecto, pero lo haces pues con ilusión y con muchísimas ganas. Y que lo que tú dices, ¿no? Es algo que es no trabajar, ¿no? Es Sí. dedicarte a lo que a ti te gusta 24/7. Exacto. Es decir, antes de venir aquí, pues, hemos estado trabajando y hemos estado adelantando pues, el contenido del fin de semana, pero Fíjate. lo haces porque te gusta. Es decir, realmente que hay días que dirías, "Jo, prefiero quedarme viendo una película", pero al final es constancia y sobre todo pues, hacer que tu trabajo o tu hobby lo puedas transmitir de la mejor forma posible al resto. Y, lógicamente, luego es muy agradecido cuando la gente te felicita o nos felicita de seguir así, de hacer todos los proyectos que hacemos, la verdad. ¿En qué momento pensaste que podías llegar a profesionalizarlo? Pues fue en 2020. Es decir, pasaron 2 años y medio en lo que sí que estuvimos combinando nuestro trabajo en ese momento, hasta que dimos el paso de decir, oye, 2020 es el año que parece que por cifras de volumen de la página web, empezábamos también en YouTube, en podcast, íbamos cogiendo volumen y nos permitía tirarnos un poco a la piscina con el agua medio llena. Qué bueno. Es alucinante y es lo que queremos transmitir, ¿no? A través de Ses Mortales, este tipo de episodios, ¿no? Siempre he dicho que la combinación perfecta para mí de un episodio de Ses Mortales es un invitado que tiene mucho conocimiento en su campo y que además su historia se ha conseguido dedicar a su pasión explotando un poco su realidad, ¿no? Entonces es otro claro ejemplo de que las cosas toman su tiempo, ¿no? Que no es... Y que hay que ser constantes. Eso es decir, el éxito del proyecto no puede ser, en algunos casos, que el petardazo lo des en el primer proyecto o en el primer paso, pero lo normal es que lleve tiempo. Y sí que sea muy constante. Es decir, las redes sociales, YouTube, bueno, lo sabrás perfectamente. Es un largo camino. Un largo camino que requiere pues, que seas constante. Que si te propones lanzar un episodio o un contenido una vez por semana, lo puedas mantener en el tiempo. Si te vas a desmoralizar en 2-3 meses, mejor no empieces, porque en 2-3 meses va a ser difícil que puedas empezar a ver resultados. Crecer en redes sociales, otro podcast que podemos tener y pegarnos hablando de 2 horas también. Pero bueno, por ir terminando, Antonio, tenemos 2 preguntas que hacemos siempre a nuestros invitados del podcast. La primera es, ¿cuál es el peor consejo que has escuchado y por qué? Esa no me la esperaba. Tienes tiempo para pensar, tranquilo. Pues la verdad es que el peor consejo en cuanto a empresarial no he tenido... Siempre he recibido el apoyo de todos de seguir y de apostar por ello. No, por suerte. Tu cabeza lo ha olvidado. O mi cabeza lo ha olvidado. Porque se escuchan cosas, se suelen escuchar cosas, pero a veces no conectamos con eso, dejamos que olvidarlo y... No, pero la verdad que tanto familiar como de amigos siempre me han apoyado, es decir, nos han apoyado a seguir adelante y han sido enriquecedores incluso de, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no hacéis esto? ¿Por qué no lo planteáis de otra forma? Es decir, las críticas a lo mejor han sido más constructivas que destructivas. Y eso ayuda, es decir, un ambiente que puedas tener constructivo es muy enriquecedor y todo lo contrario si es destructivo, que lógicamente si no eres fuerte mentalmente te va a destruir y te va a hacer que abandones el proyecto creyendo que a lo mejor estás equivocado en tu visión, cuando a lo mejor el que estás acertado eres tú. Y súper importante, como dices, sobre todo en un caso, en una situación donde decides un poco dejar tu trabajo, ¿no? Para dedicarte a tu hobby porque crees que tiene un futuro y que lo puedes profesionalizar. Ahí, ese entorno que tú dices que sea constructivo, yo creo que es súper clave porque vas a tener, o sea, tu vida va a cambiar también, vas a tener que esforzarte un poco más, ¿no? Vas a tener que trabajar más horas, vas a tener que dedicar, al final, imagino que pensarás... Muchas horas de tu día no van dedicadas a... Prácticamente somos eléctricos, el 100%. ¿no? Entonces, encontrar esa balanza con un entorno que lo entienda y que además sea constructivo, vamos, es ser rico sin saberlo, ¿no? Por así decirlo. Sí. La segunda es, ¿cuál es el mejor consejo que has escuchado y por qué?
Pues de creer, si realmente crees en el proyecto, adelante. Es decir, y no pasa nada si te equivocas. Si aquí en España se suele criticar muchísimo los errores, los fracasos. Es decir, la gente no tiene miedo a fracasar. No pasa nada. Es decir, fracasa porque de ahí seguro que aprendes algo y lo vas a aplicar para el próximo proyecto o la próxima idea. La gente aquí quizás no emprende por el miedo a fracasar, aparte de por otros motivos, pero sobre todo el fracaso está aquí en España muy, muy inculcado de que no puedes fracasar. O haces algo y tienes éxito, si no, no vales. Es complicado, ¿no? Porque culturalmente tampoco es, como dices, no es lo mismo fracasar en España que en Estados Unidos. Porque en España, si tú fracasas tú, pero es posible que estés en bancarrota tú, tu familia y tus progenitores, ¿no? En Estados Unidos, si fracasas una vez, no pasa nada, lo vuelves a intentar, fracasas otra vez. Quiere decir que a veces el contexto también es... Sí, también, lógicamente, muy afecta. complicado, Sí que es sí. cierto que en Estados Unidos el fracaso es casi como un éxito que tienes que poner en el currículum. Porque, Total. oye, has aprendido de esos problemas, de esos errores. Aquí, si dices a lo mejor en el currículum, creé una empresa y al año tuve que cerrar, a lo mejor es que ni lo pones porque Total. crees que va a ser negativo. Pues es un placer tenerte, Antonio. Muchas gracias por todo tu conocimiento y este tiempo juntos. Gracias a ti, Alex, y hasta la próxima.